Hola, buen día, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este foro. Este foro que tiene por título Caminando hacia la definición del derecho humano a ser buscado como derecho autónomo. Esta primera sesión vamos a reflexionar en torno a la pregunta: ¿cuáles son los aportes que se consideran más importantes para comenzar a caracterizar este derecho? Para este foro tendremos la participación de Alan García, que es oficial de Derechos Humanos en la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde coordina la unidad de graves violaciones a derechos humanos. También contaremos con la participación de Federico Tatter, hijo de Federico Jorge Tatter Moringo, detenido desaparecido en Buenos Aires el 15 de octubre de 1976, quien además participó en la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay y fue querellante en el juicio del Plan Cóndor. Él nos acompañará a distancia, se conectará a través de Zoom un poco más adelante. Y por último tendremos la participación de Héctor Cerezo Contreras, coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo México. Este foro es trascendente no solo por el tema que nos ocupa, sino porque se inscribe dentro de una reflexión más amplia, que es el historicismo, en el que asumimos que los derechos humanos se construyen a través de la respuesta que se da desde la sociedad a las necesidades de defensa de los derechos humanos del pueblo organizado. Siguiendo esta lógica, entonces no voy a robar más tiempo, le voy a dar la palabra a Alan García. Alan García, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación, por la moderación de esta mesa y particularmente a las organizaciones convocantes de este espacio para conversar de un tema de particular relevancia, no solamente en México, sino a nivel global, ¿no? Quiero empezar por reconocer el trabajo que desde las organizaciones que están detrás de la realización de este foro han venido realizando, siempre colocándose en la vanguardia y en la innovación, tocando temas de frontera, como el que nos convoca esta mañana, ¿no? Y en este sentido, pues creo que el papel que han desarrollado, por ejemplo, en el marco de las grandes discusiones que en México se han gestado alrededor de las definiciones tanto legislativas como de política pública, pues es un aporte invaluable. Creo que la pertinencia del foro es muy alta eh, por la crisis por la que México está atravesando en esta materia, pero también porque podemos decir que hay un proceso y una discusión que está abierta. Y en este sentido, pues la conversación que tendremos en este espacio creo que puede arrojar algunos elementos de hacia dónde es que podríamos apuntalar. Obviamente, como representante de un organismo internacional, a mí me gustaría colocar la perspectiva desde el derecho internacional y partir por reconocer que el derecho humano a la búsqueda de personas desaparecidas es un derecho que se ha venido abriendo paso en la normativa internacional y podríamos ahí identificar algunos elementos en ese devenir histórico en el que coincido con lo que apuntaba Alejandro, pues ese devenir histórico fundamentalmente ha sido motivado, impulsado, confeccionado desde la voz de las víctimas y a partir del impulso que las propias víctimas han ido colocando. Y uno podría identificar quizás como un primer elemento lo que el derecho internacional humanitario establece alrededor del tema, particularmente el protocolo 1 de los convenios de Ginebra, el cual señala que al fin, ¿no?, al término de las hostilidades derivadas de un conflicto armado de carácter internacional o interno, cada parte en el conflicto buscará a las personas cuya desaparición haya sido señalada por la parte contraria, ¿no? Esto obviamente pues tiene una connotación circunscrita, reitero, al marco de un conflicto armado de carácter internacional o interno, pero es ahí, digamos, donde podemos ver una primera caracterización normativa cristalizada en un instrumento internacional. Posteriormente tenemos la Declaración de Naciones Unidas para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que podremos señalar que es el primer instrumento específico en materia de desaparición de personas,
adoptado en la década de los 90, recientemente cumplió 30 años y hay un estudio, una reflexión muy valiosa generada por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas e involuntarias. Y uno puede ver ahí como el foco de esa declaración pues apuntaba más bien a la represión de la conducta, que me parece fundamental, el combate a la impunidad, ¿no? La investigación efectiva, la tipificación, en fin, pero ese era fundamentalmente el foco. Pero afortunadamente con la creación del propio grupo de trabajo se le encomienda a este pues una responsabilidad fundamental, de nueva cuenta inspirada en un mandato humanitario que es justamente el de la búsqueda de personas que están desaparecidas. Sin embargo, podríamos decir que la declaración no cristalizó de manera clara y contundente este derecho humano a la búsqueda de personas. Posteriormente podríamos dar ahí un brinco y colocarnos ya a nivel regional con la Convención Interamericana en la materia, la cual, retomando esa visión fundamentalmente de carácter represivo hacia una conducta que sin lugar a dudas debe ser combatida a través de los instrumentos del derecho. Sin embargo, la Convención Interamericana apenas en el artículo decimosegundo establecen, y esto me parece a la luz de hoy pues muy limitado, exclusivamente la obligación que tienen los estados de cooperar entre sí para la búsqueda, identificación, localización y restitución, ojo, pero exclusivamente de personas menores de edad, ¿sí? Que hayan sido trasladadas a un estado diferente o que hayan sido retenidas en un estado diferente. A eso se circunscribe el tema de la búsqueda en la Convención Interamericana en la materia. Casi 15 años después, ahora sí ya tenemos a la Convención Internacional de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra la desaparición forzadas, y ahí, lejos de existir un artículo específico, concreto, que hable del derecho humano a la búsqueda de personas desaparecidas, en realidad uno tiene que hacer un análisis integral de la convención para poder identificar la palabra búsqueda en varios de los artículos. El artículo 12, que nos habla de la investigación, pero fundamentalmente de la investigación penal, sí incluye el tema de la obligación que tienen los estados también de buscar. El artículo 15, que refiere la obligación de los estados de cooperar entre sí y prestarse todo el auxilio posible, de nueva cuenta incorpora el tema de la búsqueda. Pero fundamentalmente es el artículo 24, que para mí es mi artículo favorito de la Convención Internacional, que refiere los derechos de las víctimas, que hace una buena conceptualización de lo que debe entenderse para efectos de la Convención la palabra víctima, tanto en el párrafo segundo como en el párrafo tercero, hacen referencia al derecho a conocer la verdad, lo cual incluye, pues, obviamente, el poder conocer la suerte de la persona desaparecida. Y en el párrafo tercero, el artículo 24, señala que cada Estado parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda de personas. Y luego el artículo 25, relativo a la apropiación de niñas y niños, de nueva cuenta, tanto en el párrafo 2 como en el párrafo 3, reitera, ¿no?, la obligación que tienen los estados de buscar. Pero no hay un artículo específico en concreto que aluda al derecho a la búsqueda, sino que uno tiene que hacer ese análisis, reitero, al menos en 5 de las distintas disposiciones de la convención, ¿no?, en donde puede identificar. Y claramente ahí se señalan 3 supuestos diferentes. Uno, a partir de la búsqueda, si la persona es localizada, y es localizada con vida, la obligación es liberarla. Si fue suplantada en su identidad, la búsqueda tiene que incluir la identificación certera de la víctima y la restitución de esa identidad. Y si lamentablemente, hay que estar abiertos a ese supuesto, la víctima es encontrada sin vida, esto es, en caso de fallecimiento, por alguna razón adjudicada a la conducta criminal, pues tiene que ser eventualmente exhumada, si es que fue inhumada, tiene que ser identificada de manera certera y sus restos tienen que ser respetados y restituidos.
Y creo que la Convención Internacional incorpora un otro elemento que no es menor, que está previsto en el artículo 30, que es el relativo a las acciones urgentes, en donde claramente se señala, muy en la tónica de lo que es el mandato del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas e involuntarias, la posibilidad de que las personas, cuando han sido desaparecidas, obviamente a través de sus allegados, representantes legales, abogados, ¿no? O personas con las que tengan algún vínculo, puedan promover ante el propio comité una acción urgente, la cual tiene por propósito, claramente lo señala el artículo 30, el que se busque y el que se localice a la persona que está desaparecida. Podríamos decir que ese es el marco convencional en materia de derechos humanos, ¿no? Pero posteriormente uno también puede identificar algunos otros hitos importantes, particularmente la adopción de los principios generales, de los principios rectores, perdón, para la búsqueda de personas desaparecidas. Un texto que se aprobó a partir de un proceso de deliberación muy amplio a nivel global, particularmente en América Latina, en donde incluso varias de las personas que están aquí participaron activamente en ese proceso de consulta. Y si bien es cierto, los principios rectores no señalan explícitamente el derecho a la búsqueda, pero no hay duda, no hay duda que es lo que permea. Y a partir de ahí se establece pues, la obligación que tienen los estados sobre la base de esos distintos principios, búsqueda en vida, dignidad, enfoque diferenciado, obligación permanente, participación, etcétera, pues los elementos bajo los cuales tendrían que desplegarse la búsqueda. Yo añadiría como un elemento, digamos, a partir de lo que son esas normas convencionales o esos textos que desde el derecho internacional se les conoce como de soft law, pensando en los principios rectores, que desde una perspectiva del derecho internacional hay otro elemento que no es menor. Las fuentes del derecho internacional no se circunscriben a los tratados internacionales, sino que también hay otras fuentes del derecho internacional donde está, por ejemplo, la doctrina, las decisiones judiciales, los principios generales del derecho o la costumbre internacional. Y es ahí donde uno puede identificar efectivamente a partir de la práctica de lo que los distintos organismos internacionales han venido desarrollando, cómo hoy por hoy podríamos hablar efectivamente de ese derecho humano a la búsqueda de las personas desaparecidas. Y lo ve uno, por ejemplo, en las observaciones finales que adopta el Comité contra Desaparición Forzada, cómo hay apartados específicos, luego de la revisión que hace de los informes que presentan los estados, hay componentes muy fuertes alrededor del tema de búsqueda. La jurisprudencia, lo mismo, tanto el Comité de Derechos Humanos como la incipiente jurisprudencia del Comité contra Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, lo mismo, incorpora párrafos y una vez que concluye que efectivamente se ha generado un ilícito internacional, mandata a los países a buscar a las personas que están desaparecidas. Recientemente el Comité contra Desaparición Forzada adoptó su primera observación general alrededor del tema de desaparición forzada en el contexto de la migración y lo mismo hace referencia a la obligación que se tiene de buscar a las personas desaparecidas. ¿Y qué decir con las más de 1000 acciones urgentes que han sido emitidas por el comité, en donde lamentablemente México ocupa un deshonroso primer lugar con la mayor cantidad de acciones urgentes, en donde también ahí uno puede ver una práctica? Y lo mismo con los informes anuales que el Comité contra Desaparición Forzada emite alrededor del ejercicio de esta atribución prevista, reitero, en el artículo 30 de la Convención, donde hace una identificación de cuántas acciones se han adoptado, cuántas se han descontinuado, pero donde identifica tendencias y donde uno podría decir ahí claramente pues la práctica de los organismos internacionales, y en esto yo también sumaría al grupo de trabajo, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, pues aluden a la obligación que tienen los estados de buscar a las personas desaparecidas. Y si hablamos, y esto me parece importante, de una obligación a cargo del Estado, pues estamos hablando de un derecho del cual son titulares las personas que están desaparecidas.
Eso yo diría en un primer momento, digamos, como el estado de la cuestión en el ámbito internacional. Creo que México, un poco para colocarlo ya en el ámbito más doméstico, interno, creo que México ha sido un país que ha desafiado muchos de estos elementos conceptuales desde los cuales el derecho internacional en esta materia ha sido creado, ha sido diseñado. ¿Por qué? Por la magnitud de la problemática, por la persistencia de los crímenes alrededor de la desaparición de personas, por la multiplicidad de actores envueltos, por los niveles de connivencia, complicidad, aquiescencia entre autoridades y grupos delictivos, en fin. Y acá yo lo que veo más a nivel, reitero, de eh, país, a nivel doméstico, veo una tendencia incipiente hacia la confección y reconocimiento del derecho humano a ser buscado. Y empezaría yo por citar, por ejemplo, el protocolo homologado de búsqueda, un protocolo que se deriva de la ley general, y ese protocolo dedica un apartado específico, y así le titula, el derecho de toda persona a ser buscada. Y le confiere, ¿no?, unos cuantos párrafos a ese derecho en particular. Y posteriormente, en la práctica judicial, vemos cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y algunos otros juzgados y tribunales han venido reconociendo, pero me centraré en lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diría yo, en dos grandes precedentes. Uno, cuando reconoce el carácter vinculante de las acciones urgentes adoptadas por el Comité contra Desaparición Forzada en 2021, ahí ya alude a este derecho. Y posteriormente, un año después, en el caso de Edmundo y Gabriel, donde varios de ustedes jugaron un rol importantísimo, ¿no? Pues ahí de nueva cuenta no solamente se recupera lo que se dijo en el precedente de 2021, sino que se desarrolla en mayor medida. De tal suerte que, ¿qué tenemos? Una definición de una política pública en el protocolo homologado de búsqueda, una definición jurisprudencial al más alto nivel por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también tenemos esfuerzos incipientes a nivel local que vale la pena recuperar, porque también han sido producto pues, de los procesos de incidencia de colectivos a nivel de las entidades federativas. Y aquí yo, a manera ilustrativa, cito los que me parecen los dos precedentes más relevantes que vienen del norte del país. Uno, la Constitución de Coahuila, que reconoce el derecho a la búsqueda como un derecho constitucional a nivel local, y de manera más reciente la nueva Constitución adoptada en Nuevo León, de igual forma reconoce el derecho humano a la búsqueda por parte de las personas que están desaparecidas. De tal forma que también esfuerzos locales, y yo creo que ahí se acredita algo que desde los organismos internacionales hemos enfatizado, incluso la propia Convención Internacional hace referencia a los estados federales como México, pues las posibilidades que da una estructura federal para efectivamente innovar. Y creo que en eso, ¿no?, los colectivos del norte de México pues han sido pioneros en muchos de estos esfuerzos, a grado tal de que hoy por hoy pues ya está, reitero, constitucionalizado en sus propios textos locales este derecho. Y para ir concluyendo, pues yo quisiera tocar el debate que está abierto en México para reconocer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos este derecho. Como saben, entre finales del 2022, principios del 2023, se generó un debate en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero debo señalar que fue un debate cerrado en un primer momento, o sea, que no contó con participación, consulta, inclusión. No es sino hasta que pues, se publicita, afortunadamente tenía que transparentarse
cuando muchos actores pues nos enteramos de lo que se pretendía aprobar, yo diría con una buena intencionalidad, recuperando y citando algunos de los instrumentos internacionales, algunos de los procesos de revisión a los que México se ha sometido, ¿no? Sin embargo, con una muy desafortunada propuesta de redacción. En el predictamen que se iba pues ya prácticamente a someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados y que afortunadamente no terminó ocurriendo porque sin lugar a dudas eso tenía que ser ajustado. Ese dictamen, reitero, aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, que se quedó afortunadamente hasta ahí, señalaba un elemento que creo que es un error conceptual. Desde la perspectiva, al menos de la Oficina del Alto Comisionado, el derecho a la búsqueda es un derecho del que son titulares las personas que están desaparecidas y en todo caso sus familiares, sus allegados, sus seres queridos. Colocar como se pretendía en esta dictaminación que todas las personas son titulares de este derecho, pues era una falacia, era una falacia. Ese es un derecho que se activa en su titularidad a partir de que se ha generado el acto de desaparición. Y ese es un derecho que fundamentalmente tiene la persona que está desaparecida y reitero, su círculo de allegados y familiares, seres queridos, en fin. Eso me parece que es un primer elemento. Un segundo elemento que realmente llama mucho la atención es cómo en esa dictaminación se pretende desvincular la búsqueda de la investigación ministerial. Lo discutimos muchísimo cuando hablábamos sobre la ley general, ¿no? Y no hay duda de que ambos objetivos, la búsqueda de la persona desaparecida y la investigación acerca de los responsables, tiene que estar estrechamente vinculada, coordinada, ¿no? Y pretender desarticular, como lo hacía el dictamen, un elemento del otro, pues nos parecía también un elemento incorrecto, por decirlo de alguna manera. Otro elemento, sí, se reconoce el principio de presunción de vida y me parece que eso es un elemento importante en el dictamen. Ciertamente también se reconoce la búsqueda forense, sin embargo, en el tema de la búsqueda forense, uno no se incluía, por ejemplo, la importancia que sí está contenida en el artículo 24 de la Convención Internacional de respetar los restos como un elemento fundamental, digamos, cuando la persona ha sido privada de la vida, cuando ha fallecido, pues, la importancia de respetar la dignidad de los propios restos. Y luego confundía o confunde, voy a seguir hablando en presente, que no ha sido desechado, pero hablaba de entrega de restos. Y la verdad es que hablar de entrega de restos en nuestra perspectiva resulta revictimizante, por decirlo suavemente. En nuestra mirada, los restos, cuando se pretenden, digamos, restituir a los familiares, pues no es una entrega como si fuera un servicio, lo voy a decir llanamente, un servicio de paquetería, sino es un acto efectivamente de restitución y de redignificación hacia la persona que estuvo desaparecida, que fue asesinada y cuyos restos pues fueron abandonados y que con ese acto culmina pues un proceso, reitero, ¿no? de restitución hacia los deudos, hacia los familiares de esta persona víctima de desaparición y de asesinato. Afortunadamente se dieron las condiciones, reitero, para que se frenara la aprobación de ese dictamen. Ojalá efectivamente se pueda recuperar el sentido de un elemento que es indispensable, ojalá en mejores condiciones, ¿no? Me refiero tanto a apertura, participación, inclusión, consulta, recuperando pues algo de lo que ya, reitero, se ha venido generando desde el derecho internacional, desde el derecho local,
desde el derecho constitucional local y también legislativo, los precedentes, reitero, de la Suprema Corte, que me parece que son muy reivindicables y que permita, pues efectivamente, tener un reconocimiento de un derecho humano en el marco constitucional, pues que contribuya efectivamente a combatir la dimensión, ¿no?, de la desaparición de personas en México, en lo que es, sin lugar a dudas, la principal demanda y reivindicación de los familiares. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos y vivos los queremos en casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alan. Sin duda, eh, importantísima la reflexión que nos propones, ¿no? Yo recuperaría algunas cosas para pasar, antes de pasarle la palabra a Héctor y para después saber si podemos abonar a un pequeño debate, ¿no? Sobre todo esta primera parte que dices, bueno, si bien es cierto que no existe una enunciación clara, precisa, contundente del derecho, sí se puede rastrear en muchos documentos, tanto en documentos, digamos, vinculantes, aunque no sería la categoría apropiada en muchos de los casos, pero también en criterios interpretativos, que eso impone un primer reto, ¿no? Que tiene que ver con lo que incluso conceptualizamos como soft law, porque pensamos que es este derecho blando que parecería que cuando hablamos de temas mercantiles, económicos, no es tan blando, pero cuando hablamos de derechos humanos sí es blando. ¿De qué crees tú que dependa esa terminología? ¿De una suerte de falta de voluntad? Esa sería la primera cuestión, ¿no? La segunda, pues sí, lamentablemente este derecho surge como resultado a violaciones graves a derechos humanos, lo que también nos impone un nuevo reto, porque si bien tendríamos que pensar la humanidad en positivo y crear derechos que dignifiquen, lamentablemente las circunstancias sociales pues nos orillan a crear visiones en negativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Derechos que protejan la vida, que nos protejan frente a los contextos de violencia y que sean resultado de violaciones graves a derechos humanos no me parece casual ni algo que habrá que menospreciar, sino que le da una mayor importancia. Si bien todos los derechos humanos son importantes, independientes, indivisibles, etcétera, hay algunos que por el contexto histórico social tienen que tener mayor atención, ¿no? Este sería la segunda, perdón por tanta pregunta, pero creo que va por ahí y aprovecho para también planteárselas a Héctor, ¿no? Otra tercera, un poco más mañosa, lo confieso, parecería que en esta visión de la relación que hay entre los diferentes documentos, estamos acostumbrados a pensar que las definiciones y las normativas vienen del ámbito global, sobre todo lideradas por la ONU, por los organismos de derechos humanos globales, pero a mí me llamaba mucho la atención esto que apuntabas como pequeñas luces que se han dado en sentencias, en informes, ahora en la Constitución de Coahuila y de Nuevo León. Entonces creo que habría que reconocer y reivindicar que la normativa global de derechos humanos también se construye localmente. Y se construye a través de pequeñas batallas jurídicas que van abonando y avanzando en el derecho, ¿no? Y por último, dos cuestiones. Una, que entiendo que es demasiado compleja, pero nos dabas una perspectiva muy precisa de todo esto. ¿Cuáles serían las características esenciales que tendría que tener ese derecho y los retos? Pienso en cifras como alguna vez escuchaba una conferencia de la Comisión Nacional de Búsqueda y decía, tan solo para identificar a la gente que tenemos en CEMEFOS, se necesitarían con los recursos disponibles más de 170 años, lo que me parece una brutalidad, ¿no? Y que puede determinar buena parte del enfoque de la búsqueda, no buscar en vida, sino simplemente buscar atendiendo a un derecho a la memoria de saber qué pasó, renunciando al enfoque ministerial, que es sancionatorio, reparatorio, pero también abonando sí a un enfoque de memoria, pero desde una visión muy limitada. No sé si tú estás de acuerdo con esto, porque uno de los grandes problemas que yo veo es que la falta de definición clara, o sea, estas ideas como es un derecho de todas las personas, que puede resonar muy bonito, es más que funcional, la imprecisión abona a una falta de garantía del derecho, ¿no? Y por último, y eso creo que estamos intentando responder un poquito en este foro, es ¿cuál es el papel de la academia, de las organizaciones de derechos humanos, de los familiares en la definición? Porque algo que hemos visto, y voy a decir muy claro, porque creo que es así y creo que tenemos que asumirlo,
es que quienes saben de estos temas son las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas. A veces la academia, a veces las instituciones gubernamentales están muy lejos de conocer las terminologías funcionales que pueden abonar realmente a la garantía de estos derechos, ¿no? ¿Cuál es el papel que tendría que darse ahí? Digo, lo vimos con la Ley General de Desaparición de Personas, que, bueno, eso lo dejamos para otro foro, ¿no? No es el objetivo de hoy. Y si no, Héctor hablará mucho sobre esto, pero bueno, perdón por la cantidad de preguntas, pero creo que pueden abonar. Ahora vamos a darle la palabra a Héctor Cerezo, por favor. No se preocupe. ¿No? Sí. Bien, pues agradecer ya ahora doctor Alejandro Carín, siempre lo ponemos como nuestro mejor orgullo porque es egresado de una de nuestras escuelas de derechos humanos, como más de 500 gentes, pero no todas son doctores, ¿no? Bien, pues también mandar saludos a la gente que nos está escuchando desde Querétaro, Morelos, Michoacán, Guanajuato y en Argentina. Este, Gracias por escucharnos. Y yo voy a hablar un poquito, primero presentándonos. Como Comité Cerezo México, somos parte de una articulación que se llama la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, que iniciamos en el año 2010, el 30 de agosto del 2010, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada o el detenido desaparecido. Pues una campaña con la finalidad en ese entonces de visibilizar y denunciar la práctica y el incremento de las desapariciones forzadas en el país, en el contexto, ustedes saben, de la llamada guerra contra el narcotráfico hecha por el expresidente Felipe Calderón, ¿no? Y desde ese momento anunciábamos que las diferentes actividades que íbamos a realizar estaban en el marco de exigir, pues sí, el freno a la desaparición forzada, pero también exigir los derechos de memoria, verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Esa era como una apuesta importante. Y de ahí empezamos a trabajar, primero documentando casos de desaparición forzada por motivos políticos en contra de luchadores o luchadoras sociales, y cosa que hemos hecho año con año desde el año 2011 hasta la actualidad, y gracias a ello podemos tener que hasta mayo del 2023 tenemos documentados 222 casos de personas defensoras de derechos humanos víctimas de desaparición forzada, del año 2006 a la fecha, ¿no? Con nombre, apellido, lugar, procedencia, la mayoría sí con autoridades que participaron en esa desaparición. Luego esa cifra nos permitió, a la entrada del gobierno de Obrador, una cifra un poco menor, pues exigir la Comisión de la Verdad o las comisiones de la verdad. Nosotros planteábamos que debía haber varias comisiones de la verdad. Y también en el año 2010 publicamos el primer manual Qué hacer en contra de la desaparición forzada. El 2014 sacamos una segunda edición. Manuales que en su momento cobraron importancia, hoy sí tenemos que decir están desactualizados porque ha habido un avance importantísimo, pero pues ya entrando en materia, nosotros queríamos decir de dónde surge la necesidad de constituir un derecho o una exigencia en un derecho humano, ¿no? Y ese es un debate importante que tiene que ver también, es un debate filosófico, un debate ideológico, ¿no? De qué son los derechos humanos. Y nosotros partimos de siempre de que hay diferentes visiones de los derechos humanos, diferentes corrientes filosóficas de los derechos humanos. Nosotros nos estamos posicionando desde una corriente que hemos llamado la posición histórica de los derechos humanos. No es muy creativo el nombre porque hay el naturalismo y hay el positivismo, entonces le pusimos a esta nueva corriente el histórico, ¿no? Y esta nueva corriente parte precisamente del hecho de que todas aquellas demandas o exigencias que se convierten en derechos es producto de la lucha de los pueblos, de sus organizaciones, de las víctimas, una lucha en contra del Estado que viola derechos, y vienen demandas, exigencias y luego estas se logran plasmar en los instrumentos internacionales o en el sistema internacional humanitario, ¿no? Y digamos que viene desde abajo la construcción, pero tampoco desconocemos la misma historia de la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?
siempre les ponemos como de tarea o de examen a todos los estudiantes que nos encuentren la definición de derechos humanos de la ONU. ¿No? Así, denos la definición de derechos humanos de la ONU y pues no hay, no la van a encontrar, encuentran características, encuentran enunciados, pero una definición como tal no la encuentran y eso se explica, nosotros decimos, pues en la misma creación de la declaración, cuando los países que la redactaron, pues no se pudieron poner de acuerdo en una definición. Había un bloque capitalista, había un bloque socialista, había diferentes intereses y ellos decidieron, en lugar de trabarse en una definición en la cual todo el mundo estuviera de acuerdo, mejor en caracterizar en qué consiste esos derechos, ¿no? Y así han ido avanzando los derechos humanos y uno de los aportes creo que importantes, sobre todo de la lucha de Sudamérica, Centroamérica, en parte también en México, es lo que hoy conocemos como los derechos de las víctimas, ¿no? Porque ahí vamos a sacar el derecho a toda persona a ser buscado, pues el derecho de las víctimas y de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, derechos que históricamente son pues, relativamente nuevos, ¿no? Si lo vemos en los 50, 60, 70, pues no se hablaba del derecho a la verdad, a la justicia, a la memoria, a la represión como tal, como un grupo de derechos, aunque la exigencia por la verdad o la exigencia por la justicia siempre ha existido desde que hay injusticia, ¿no? O desde que no hay verdad, ¿no? Pero ya reconocidos esos derechos, agrupados en los derechos de las víctimas, viene a desarrollarse, pues, qué es la verdad, qué es la justicia, qué es la memoria, y vienen a dar definiciones también, ¿no? De en qué consiste la verdad, ¿no? Y el derecho a ser buscado es como está muy relacionado con, bueno, todos estos derechos de las víctimas, pero con el derecho de la verdad y el derecho de la justicia, ¿no? Que es el derecho a conocer qué pasó, eh, dónde está la persona desaparecida, quién se los llevó. Hoy también les hablamos no solamente de autores materiales e intelectuales, sino de los facilitadores de esas desapariciones forzadas e inclusive de los beneficiarios de esas desapariciones forzadas. Pero también tiene que ver, la verdad, con la investigación, que tiene que ver con la sanción a los responsables materiales e intelectuales, ¿no? La sanción también a los facilitadores y a los beneficiarios. Si en México aplicáramos eso en el derecho mexicano, uy, pues estarían en la cárcel la mitad del Estado, ¿no? Porque han sido facilitadores de la práctica de la desaparición forzada, ¿no? Eh, Estos derechos humanos empiezan como demandas, como exigencias, como anhelos inclusive de los familiares de los pueblos, ¿no? Y empiezan a ser retomados y sí, van a llegar un momento en que son positivados, o sea, que van a estar en las leyes, ¿no? Y ese tránsito, ese proceso, pues es un proceso histórico que al menos en México, pues ha llevado muchos años, desde 1999, al menos que fue la primera propuesta que se tiene o que tenemos registrada de ley en ese tiempo federal contra las desapariciones forzadas, pues al menos desde ese año ya se ha venido impulsando que exista una legislación o en el derecho mexicano, pues el reconocimiento de ciertos derechos. Y el derecho a la verdad va a ser muy importante y más ahorita porque eh, si no hay verdad, yo pienso que como en cadenita los demás derechos simplemente no se pueden dar, no se pueden garantizar. Si no sabemos qué pasó, cómo pasó, es más, si no sabemos quién es el perpetrador, ni siquiera podemos definir si es una desaparición forzada, una desaparición a manos de particulares o otro tipo de desaparición. Entonces, sí, la verdad se convierte, como pensamos, en algo muy importante, ¿no? Y para conocer la verdad, ahí vamos a meter este derecho a la búsqueda, que tiene que ver pues con la inanición del Estado. O sea, el Estado no solamente desaparece personas o permite que otras personas desaparezcan, sino que también no hace absolutamente nada por conocer el paradero real de las víctimas. En algunas ocasiones porque él mismo desapareció y no le conviene, no quiere pisarse la cola, y en otras ocasiones también porque protege intereses de otros terceros y por eso no investiga. Entonces, ese derecho a la búsqueda, en un principio teníamos la discusión si debería que ser el derecho a la búsqueda o el derecho a ser encontrado, ¿no? ¿No? O el derecho a ser devuelto, ¿no? Muy en la tradición de que, pues vivos se los llevaron, vivos los queremos, entonces tenemos derecho a que nos los regrese. Entonces, es una discusión que todavía ahí tenemos ahí con algunas organizaciones, ¿no? Pero bueno, va quedando el derecho a ser buscado como ese derecho que va a explicar todo esto. Y como dice Pedraza,
este derecho sí no está surgiendo desde las altas instancias internacionales. O sea, no es que los queremos y los respetamos mucho, pero no nació de ellos, de que digan, ay, debe que haber un nuevo derecho humano y debe que llamarse el derecho a la búsqueda y vamos a consultarlo con las víctimas y organizaciones, ¿no? Sino efectivamente viene desde pues, la lucha en las calles, la lucha en foros, la lucha en las instituciones, ¿no? Por que busquen a sus familias. O sea, ni siquiera conceptualizado en un momento como un derecho humano, sino como una exigencia, así una demanda hacia el Estado de que busquen a nuestros familiares. Y si no los buscan ustedes, nosotros los vamos a buscar. Y eso también en la práctica ha sucedido, pues las cientos de familias que están buscando, así literalmente con sus manos a sus seres queridos, ¿no? Entonces, ya que está este derecho, hay, aparte de lo que nos habló ya Alan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho a la búsqueda y la obligación del Estado a investigar, ¿no? Y esto va a ser importante, claro, siempre vamos a presumir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues nos costó muchos años y más que años, pues movilizaciones, marchas, plantones, el último fue de, creo que 4 meses o 5 meses ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hay que decirlo también, algunas organizaciones en el marco de esas movilizaciones, pues tuvieron presos y tuvieron ejecutados también. Y un desaparecido, Fidencio Gómez Santis, desapareció en el estado de Chiapas. Entonces sí ha costado literalmente sangre al propio movimiento popular el haber logrado esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues recoge sí en buena medida pues este anhelo, esta exigencia, este sentimiento de la búsqueda y que también se traduce en algo bien concreto, porque si queda nada más anunciado, todos tenemos el derecho a ser buscados o las víctimas tienen ese derecho, pero no se traduce en un cómo, pues se queda como muchas leyes que son muy bonitas, pero inaplicables, al menos en México. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sí, mandata crear una comisión especial de búsqueda, ¿no? O sea, así lo traduce. Dice, la familiar tiene ese derecho, pero para que se cumpla ese derecho hay que crear una comisión especial de búsqueda interdisciplinaria, intergubernamental, con la participación de los familiares, víctimas, representantes, etcétera, que es la que se va a encargar principalmente de buscar y para no cometer el error de la ley general o de la nueva definición que quieren hacer del derecho de la búsqueda, la investigación tiene que estar ahí, ¿no? O sea, sí la investigación tiene que estar así y obliga pues a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Fiscalía General de la República a trabajar conjuntamente y coordinada, poniéndose énfasis que quien coordina es la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? Si de por sí no avanza nada por la Fiscalía, si ellos hubieran encabezado la Comisión Especial de Búsqueda, pues no tendríamos ni siquiera un análisis de contexto, ¿no? Entonces, sí se traduce, el derecho se va a traducir en acciones concretas en esta Comisión Especial de Búsqueda y ahí tenemos cierta, digamos, fuerza, porque el no buscar o el no investigar o el no sancionar implicaría un desacato a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, implica una violación de derechos humanos, implica no tener ética, moral, bla, 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 pero judicialmente implica que no cumpla el desacato. Y ese es un delito también. Es un delito que tiene muchas trampas, pero que también le da oportunidad a las víctimas de si no sienten o sienten que no avanza o realmente no avanza la búsqueda, puedan recurrir pues a denunciar el desacato y se inicia un procedimiento penal que en teoría no ha sucedido en México, tendría que ver con la destitución de los titulares de la dependencia, ¿no? No el que está en la mesa ahí platicando contigo, sino el titular de cada dependencia tendría que ser destituido y deshabilitado, ¿no? Entonces, es importante esto porque también platicando con los compañeros de CEPAP, que son en Jalisco, que yo llevan la otra Comisión Especial de Búsqueda Local, ellos, por ejemplo, sí redactan una definición, y así es, qué valientes, ¿no? Ellos sí hacen una definición del derecho a ser buscado. Dice, consiste en que las autoridades estatales y municipales, ahí se les olvidó la federación, pero lo entendemos, realicen de manera rápida, continua y coordinada las acciones de búsqueda y localización de una persona desaparecida desde el momento en que se haga la denuncia, reporte o noticia de la desaparición, sin importar el motivo o circunstancias en las que ocurrieron los hechos, antecedentes del trabajo de la persona desaparecida o sus características particulares.
Recuerda que las acciones deben basarse en la presunción de que la persona desaparecida se encuentra con vida, ¿no? Y eso también va a ser importante porque sí, o sea, no somos los muchos y hemos estado platicando con organizaciones de Argentina, de Chile, sobre todo las que están agrupadas en torno a la federación, a FEDEFAM, de vamos a impulsar este derecho humano a toda persona a ser buscado como un derecho humano universal, autónomo, con todas las de la ley, que sea uno de los más derechos, incluso dentro del derecho de las víctimas. Y pues estamos en esas pláticas y estamos en esas discusiones. Algunos todavía no se convencen, ¿no? Algunos dicen, no, ya está incluido, ¿no? En la convención, ¿no? Pues ya tenemos los principios rectores, ya para qué lo anunciamos de manera autónoma. Pero creo que desde México sí se va a impulsar con fuerza ese derecho, ¿no? A ser buscado, ¿no? Incluso es derecho humano a ser buscado, o derecho humano a la búsqueda, derecho de toda persona a ser buscada. O sea, todavía no está definido incluso bien las palabras que podemos utilizar que sean las más correctas, ¿no? Y también va a ser interesante, ya buscando en la red, ¿no? Aparte de la inclusión de este derecho en el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, de los principios rectores, también la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en el documento del amparo buscador, también ya habla sobre el derecho humano a ser buscado. O sea, ya lo establece y lo define la propia sí, Nacional de Búsqueda, ¿no? Y también hay un amicus curiae, ¿no? Que hace la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el caso González Méndez contra el Estado mexicano del 6 de julio del 2023, donde también ellos definen el derecho humano a ser buscado. Dice, claro, van a tomar en cuenta los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, van a tomar en cuenta la Convención Internacional, hacen toda una argumentación de todo el protocolo homologado, pero sí lo que ellos van a concluir es que hay un nuevo derecho y es el derecho humano a ser buscado. Entonces, ya, al menos desde varias instancias del Estado mexicano, ya están hablando de él, ya lo están justificando, ya lo están explicando, ya lo están haciendo en realidad, y eso va a ser importante. Creo que en algún momento la misma Corte Interamericana pues, va a tener un caso por ahí que él pueda retomarlo y pueda explicarlo, desarrollarlo, etcétera. Nosotros siempre hemos dicho que el caso del Mundo de Gabriel va a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, va a ser también una oportunidad también, pues para solicitarle esa reflexión a la Corte Interamericana y que en su propia sentencia pueda venir ya desarrollado y desglosado este derecho humano de toda persona que tiene para ser buscada. Entonces, siempre les decimos los derechos humanos, así como construimos derechos humanos, ojo, también los perdemos, ¿no? Aunque los decretemos que es un derecho universal, inalienable, que jamás lo pueden quitar, pues vemos que vienen dictaduras, vienen guerras, vienen otras situaciones, estados totalitarios, y esos derechos nos los quitan, ¿no? O sea, primero nos los violan y después inclusive el anuncio, la definición, el que estén positivados, los quitan, ¿no? Y si no hay que preguntarle a Milei, ¿no? ¿Cómo le va con los derechos los argentinos y el ESMA, ¿no? El Federico Tatter estaba ahí en el ESMA ahorita, ¿no? En una actividad de FEDEFAM, por eso difícil que se conectara, pero bueno, lo que lograron en 20, 30 años, el Milei de un plumazo lo borró, al menos en el papel, no decimos que lo borró para los familiares, pero en el papel, en las leyes, ya lo borró. Entonces, creemos importante, y por eso iniciamos estos ciclos, porque sí pensamos que hay que continuar, porque no empezar, continuar con la reflexión, nutrirla y poder enlazar las reflexiones que han estado haciendo diferentes colectivos y sí empezar a comparar, pues, qué dice la Constitución de Coahuila, de Nuevo León, la iniciativa de ley de Guanajuato, en Jalisco, el CEPAP, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, eh, como empezar a reunir todos estos elementos que definen o explican el derecho humano a ser buscado y empezar a construir, sí, en consulta,
con las víctimas, algo que podamos empujar en el plano internacional. Por ahí ya hablábamos con Gabriela Citroni, ¿no? Y sí, muy sabia, Gabriela siempre dijo, pues, ¿para qué nos metemos en el asunto de la definición? Mejor vamos con las características, ¿no? Es como más, pues no sé si más fácil, pero sí, meterte en la definición como tal a veces te puede trabar. Y es importante también que la academia, que en un inicio, hablamos del 2010, 2015, estaba lejos completamente del problema de la desaparición forzada en México. Hoy hay muchos centros académicos, académicas que sí están viendo el tema, y también pues involucrar a la academia en este debate que pues es filosófico, es un debate sí de derechos humanos, es un debate que se puede jurídico, desde muchas aristas se puede tocar esto, e involucrarlos para poder construir algo pues lo más colectivo o que sea posible, ¿no? Sabemos que también toda definición no le va a gustar a todo mundo y va a haber gente que sí, que gente que no, pero al menos sí impulsar a nivel internacional este derecho humano a ser buscado para nosotros se vuelve importante, y creemos que vale la pena comenzar con estas discusiones o estas reflexiones, sobre todo pensando en que se traduzcan en pasos concretos, ¿no? Porque tú le dices a las familias, y nos ha pasado, ¿no? El derecho a ser buscado, sí, pues está bien, otro derecho, va a estar escrito, va a estar bonito, y además nos vamos a tomar la foto con los diputados, los senadores, el gobierno nos va a dar un abrazo, pero pues si no van a encontrar a mi ser querido, pues de nada sirve que estén positivados. Por eso nosotros no somos positivistas, ¿no? Creemos que es necesario, pero no nos atrapa esa corriente. Y ya nada más de comercial, pues vamos a sacar el próximo mes, yo creo, un libro ya sobre los derechos humanos desde la posición histórica. Vamos a invitar también al doctor Alejandro para ver si nos puede ayudar en la presentación del libro, ¿no? Precisamente que tratamos de explicar los derechos humanos desde una visión pues de las víctimas y de las organizaciones, de la sociedad, de cómo vemos los derechos humanos y cómo los hemos visto pues en el transcurso histórico, ¿no? Pues eso sería todo. Sí, no sé si quieras leerlas acá, ¿no? Directo. ¿No? Bueno, tenemos unas preguntas que vienen de la transmisión que se está haciendo en vivo. Una es para Alan, que nos preguntan que si tiene un registro de cuántas desapariciones forzadas por motivos políticos ha habido durante este sexenio, que ustedes como representantes de la Oficina del Alto Comisionado tuvieran registrados. Y para Héctor Cerezo, tras la creación de la Comisión Especial de Búsqueda para el caso Edmundo Gabriel, ¿acaso esta comisión está compitiendo de alguna manera con la comisión para el caso Ayotzinapa? Entonces esas son las dos preguntas que tenemos desde la transmisión en vivo. Muchas gracias. Creo que vamos a darles paso a que nos compartan sus reflexiones. Solo agregaría, ya que tengo el micrófono, una adicional que tiene que ver justo con el enfoque jurídico que determina la práctica jurídica en México, que es el positivismo, ¿no? O sea, si bien parecería que es más importante definir características o llevar a la práctica el derecho mismo, para el sistema jurídico mexicano la definición es importantísima porque si bien no hacen sin el derecho, es una condición para que puedan hacer, ¿no? Muchas de las veces. Hay muchas reformas judiciales y jurídicas normativas que enuncian derechos, pero se quedan en la parte justo de la enunciación y no de la instrumentalización, porque no crean mecanismos de garantía de aquello que sí construyen normativamente, pero aún con ello, o sea, el punto es que para el Estado mexicano parecería que siempre es fundamental que exista el respaldo normativo previo a la acción práctica institucional. Y en este caso, si no existe, pues es una gran
traba a la realización efectiva de este derecho, ¿no? Por favor, Alan. Sí, muchas gracias, Alejandro, por las preguntas, a Héctor también por la intervención y las preguntas que se han formulado a la distancia. Son inquietudes muy importantes y qué bueno que se han colocado. Yo empezaría señalando que, en coincidencia con lo que ustedes han dicho, que no hay duda que el derecho internacional es un producto, un derivado, en general, de lo que ocurre a nivel interno. Eh, y, y, no, y no necesariamente es al inverso. O sea, y creo que lo que tenemos que seguir favoreciendo, impulsando, es cómo es que se nutre en doble vía, de alguna forma, en doble vía, pues el avance civilizatorio, ¿no? Que reivindica la dignidad de las personas, un poco por colocarlo de alguna manera. Y creo que en este tema que estamos aquí conversando, a mí me parece que hay ejemplos muy claros de cómo es que se ha ido gestando esto que mencionamos. Y lo refiero así. Yo no tengo ninguna duda de que la Convención Interamericana, la Declaración Internacional, posteriormente la Convención Internacional, lo decía un poco en mi intervención, es producto justamente de la exigencia de las familias. Y yo diría particularmente de las familias de América. Por eso no es casual que el primer instrumento plenamente vinculante de hard law, para recuperar el concepto que decías, fue el que se adoptó en las Américas, ¿no? La Convención Interamericana en la materia. Pero queda claro que estas convenciones pues, son producto de su tiempo. La misma Declaración Universal es producto de su tiempo, y en muchas ocasiones en ese tiempo llega un momento en el que los estados no pueden avanzar más allá. ¿Por qué? Porque se requieren ciertos niveles de consenso y hay o definiciones que terminan por no cristalizarse, derechos que terminan por no reconocerse, o fórmulas genéricas ambiguas que permitan avanzar con la aprobación, adopción de los documentos, y en todo caso, ahí sí que sea la práctica que se detona a partir de la adopción de estos instrumentos lo que vaya de campo. Y yo creo que es particularmente algo que ha ocurrido en el tema de búsqueda. El hecho de que el comité, su primer texto más de carácter operativo, haya sido los principios rectores, es en sí mismo un reconocimiento que los expertos y expertas independientes que conforman a este órgano de vigilancia de un instrumento detectaron, digamos, como una omisión de la convención y pretendieron de alguna manera colmar esa laguna, esa indefinición, adoptando pues, estos principios rectores. Quiero decir, es el primer comité de los órganos creados en virtud de los tratados 10 que adopta un documento de esta naturaleza. Incluso parte de lo que se discutía es sobre la base de qué atribución es que usted va, como órgano de vigilancia de un tratado, a adoptar estos principios rectores. ¿Y esto por qué se suscitó? Uno, porque la convención no tenía bien cristalizado, o sea, como lo exponíamos, uno tiene que brincar entre un artículo y otro. Dos, porque se empezó a gestar una práctica derivada de las acciones urgentes. Y tres, porque es el principal reclamo y reivindicación, digamos, de las familias. Pero creo que estos procesos tienen que seguir, reitero, nutriéndose en doble vía, reconociendo que algo es lo que los estados en sí mismos pueden aportar, pero algo también muy importante es lo que los organismos internacionales especializados pueden aportar. Ojalá efectivamente, como bien apunta Héctor, la Corte Interamericana reconozca como un derecho autónomo. Lo ha hecho. Esta misma semana, por primera ocasión, reconoce el derecho a defender los derechos humanos como un derecho autónomo, ¿no? Y creo que están dadas, al menos en mi perspectiva, si uno toma todos estos nutrientes, como las condiciones para que eso termine por cristalizar.
Pero esto es fundamentalmente, reitero, lo internacional es fundamentalmente el producto de lo local. Y ahí yo creo que la voz de las organizaciones, las familias, los colectivos de México tiene mucho que aportar. Y ha venido aportando muchísimo, a grado tal de que, por ejemplo, hoy no hay duda a nivel internacional que, con todas sus limitaciones, por ejemplo, la ley general es el principal referente legislativo que existe a nivel global, y eso fue producto justamente de las familias que van pasos adelante, ¿no? Y ojalá esto termine por cristalizar, efectivamente, como bien lo apuntas, Alejandro Karim, pues en un derecho específicamente reconocido, autónomo, y que ya nos saque de esa discusión de si es una norma de soft law, derecho blando, ¿no? En fin, y que, digamos, termine por hacer una decantación clara, precisa, de que estamos frente a una norma que es obligatoria y que ojalá en algún momento histórico adquiera incluso una categoría mucho más elevada, como algunas de derechos humanos ya han sido reconocidas, por ejemplo, como normas de jus cogens. Pero esto se construye, y esto se construye al andar, ¿no? Esto se construye. Ahora bien, yo creo que acá efectivamente se tiene que trabajar en ello, y yo recuperaría, ahorita vuelvo, Alejandro Karim, a algo que tú planteabas, pero voy para hilar en lo que Héctor decía. Y qué bueno que lo referías, el derecho a la verdad. El próximo domingo es el Día Internacional, ¿no? de las víctimas al derecho a la verdad, de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Creo que en esto, de nueva cuenta, la Convención Internacional tiene el mérito de ser el primero y hasta el momento el único instrumento plenamente vinculante para los estados que lo han ratificado, que reconocen el derecho de las víctimas a conocer la verdad. Pero creo que sí es importante distinguir lo que es el derecho a la verdad de lo que es el derecho a la búsqueda. Porque el derecho a la verdad le asiste, yo diría, a cualquier víctima, exacto, en la violación de un derecho, particularmente a las víctimas de violaciones graves a sus derechos. Y ahí incluyo a las que han sido víctimas de tortura, en fin. Y uno podría efectivamente subsumir el derecho a la búsqueda en el derecho a la verdad. De hecho, de alguna manera es lo que hace el artículo 24 de la Convención. Sin embargo, yo creo que la aspiración sería a reconocer el derecho a la búsqueda como un derecho autónomo, un derecho independiente, desligado del derecho a la verdad, porque el derecho a la verdad incluye, incluso yo diría, incluye otros factores adicionales al de la búsqueda, adicionales al de la búsqueda. Pero obviamente, como ya lo apuntaba Alejandro Karim, pues la interdependencia, la indivisibilidad de los derechos. Y mientras no tengamos eso, pues habrá que seguir retomando de algunos otros derechos que han ido avanzando, como efectivamente es el tema del derecho a la verdad. Y yo creo que en esto, efectivamente, la academia, los familiares, las organizaciones tienen mucho que aportar, muchísimo que aportar para colocar desde sus distintos nutrientes, por decirlo de alguna manera, pero priorizando siempre a las víctimas, a quienes habrá que colocar invariablemente en el centro, pues cuál podría ser la mejor caracterización, definición de este derecho. Y yo creo que, como lo decía al principio, probablemente esto fundamentalmente podrá materializarse desde lo nacional y posteriormente reflejarse en lo internacional. Creo que incluso lo que está pasando en México es un reflejo. No es casual de que dos constituciones locales, donde hay movimientos más fuertes de familiares, son, digamos, las que primero hayan reconocido este derecho. Ahorita Héctor nos cita la iniciativa de Guanajuato, lo que se está moviendo en Jalisco, donde también hay un movimiento emergente. Que hay que atender, que hay que escuchar, hay que descentralizar estas discusiones. A mí eso me parece fundamental para poder llegar a dar ese paso. Y yo diría, un poco para no eludir la pregunta tan retadora que planteaba Alejandro Karim, ¿cuáles tendrían que ser, digamos, esas características, ¿no? Esenciales, ¿no? Yo partiría, digamos, de una definición, uno,
y lo decías de alguna forma en tu intervención al término de mi participación. Creo que es fundamental, y en eso me parece que ni la declaración ni la convención se equivocaron, al aludir a la obligación, incluso en el título, de proteger a todas las personas contra las desapariciones. Eso me parece que es un elemento muy potente, muy potente. Esto es, debemos partir del reconocimiento de que el Estado tiene una obligación, y esa es la obligación de proteger. Creo que en eso, por ejemplo, el Comité contra Desaparición Forzada, en su informe de misión a México, coloca una contribución muy importante, la lógica de la prevención. Porque cuando hablamos de búsqueda, al final ya hubo una violación, ya hay una víctima o varias víctimas, ¿no? Miles, cientos, en fin, de víctimas. A mí me parece fundamental partir de la obligación primaria que tiene el Estado de proteger a las personas contra las desapariciones. Creo que en esto también la Convención Internacional hizo bien en reconocer el derecho humano a no ser sometido a desaparición. ¿Sí? Y ahí me parece que esa tendría eventualmente que ser una fórmula a colocar en el debate, en la discusión. Así como, por ejemplo, se dice nadie será sometido a tortura, nadie será sometido a esclavitud, ¿no? En fin, creo que esa podría ser una segunda caracterización. Y finalmente el tema de la búsqueda, en donde yo creo, sobre todo si se pretende avanzar, tendríamos que efectivamente hacer un reconocimiento, y lo digo porque esto no está claro, de quién es la persona titular de este derecho. Yo me distancio de quienes colocan que ese es un derecho que asiste a todas las personas. Yo creo que eso trivializa. Creo que eso desconoce a las personas que están enfrentando, ¿no? Más allá de que efectivamente la desaparición nos lesiona a todos y a todas, pero hay que reconocer que particularmente afecta a quien está desaparecida y a las personas allegadas, seres queridos, en fin. Creo que ese es un primer elemento en términos de quiénes son los titulares. Yo parto de la idea de que esa titularidad reside en quien está desaparecido y sus familiares. Efectivamente, yo creo que es fundamental reconocer la presunción de vida, ¿no? Como un elemento fundamental, ¿no? Y colocar algunas de las principales características que supone el reconocimiento de ese derecho traducido en las obligaciones a cargo del Estado. ¿Para qué? Para darle operatividad, para darle una operatividad práctica. Yo entiendo a las familias cuando dicen, ¿para qué nos metemos en esa discusión si lo que yo quiero es esto? O a una Gabriela Citroni que dice, más que no meternos en una discusión, hablemos de las características. Realmente entiendo. Yo lo que plantearía ahí es que no son discusiones contrapuestas o excluyentes, sino que fundamentalmente tienen que ser discusiones que se pueden seguir trabajando, avanzando. Poco también, diría yo, para quitarnos de múltiples discusiones que en el plano operativo están ocurriendo. Pongo un ejemplo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde reivindica el carácter obligatorio de las acciones urgentes del Comité contra Desaparición Forzada, ¿por qué es que se da y por qué termina llegando a la Corte? Porque hubo autoridades que dijeron, yo no estoy obligado. O sea, es increíble, ¿no? Es increíble, pero es lo que ocurrió, es lo que agravió y es lo que habilitó la fórmula para llegar a la Suprema Corte, ¿no? Con este muy buen precedente. Entonces, creo que efectivamente hacer un reconocimiento de este derecho, creo que en México hay condiciones, ¿no? Hay condiciones maduras en términos de multiplicidad de actores, en fin, son temas que hemos venido dialogando. Este espacio en sí mismo lo refleja. Lo que se requiere, yo diría, es esa voluntad política para escuchar, que no se tuvo ahora en el proceso de dictaminación al que hacíamos referencia de manera reciente, por un lado, y dos, ver cómo, digamos, esa conceptualización que podría darse primero en el plano constitucional se traduce en medidas prácticas, concretas, específicas, tangibles, operativas, y luego también, pues, ver cómo es que esto podría escalarse al ámbito internacional como una contribución, yo diría, adicional
adicional, porque hay varias, ¿no? Del Movimiento Nacional de Víctimas de Personas Desaparecidas en México al derecho internacional. Cuando uno lee la Convención Interamericana, la Convención Internacional, tiene huellas dactilares de Argentina, del Cono Sur, en fin, ¿no? Cuando uno lee los principios rectores, las huellas dactilares están en México, están en Colombia. Y yo creo que un reconocimiento y un avance en el ámbito del derecho internacional, en este tema en particular, podría tener efectivamente esa gran contribución por parte de los actores en México que han generado múltiples contribuciones y está, a mí me da la impresión de que está también al alcance nacional y al alcance internacional. Sí, perdón, buenísimo, gracias, ¿no? Y justo, perdón, voy a aprovechar también porque estaba pensando mientras escuchaba en esta frase de Norberto Bobbio, que mucha gente repite, ¿no? Cuando Norberto Bobbio dice allá por los 50 que lo importante no es fundamentar los derechos humanos, sino defenderlos, se les olvida leer dos ponencias después en esta compilación en la que él dice, 10 años después, dice, pero me equivoqué. Tal vez. Bueno, Héctor, por favor, y después tienen. Bueno, sí, vamos a. Voy a leer un poquito lo que nos escribieron de Guanajuato. Está ya el de la definición. Perfecto. Bueno. Dice, hola, compartimos nuestro punto de vista desde las familias. Antes de hacer efectivo el derecho a ser buscado, no podemos quedarnos solo con los instrumentos nacionales. Hemos tenido que usar otros instrumentos internacionales por la ineficiencia de los primeros. Con lo que resaltamos que además de las calles, los foros, las instituciones, los zapatos también vienen en lo internacional, son ambientes complementarios. Guanajuato. Y bueno, este derecho a la búsqueda y la obligación del Estado a investigar, yo encontré nueve párrafos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, caso de David, donde reconocen explícitamente que existe un derecho a la búsqueda. Es decir, el derecho de toda persona desaparecida y sus personas queridas a que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, con todos los recursos y medios institucionales disponibles y en completa coordinación, ejecuten sin dilación, de forma imparcial, dignificante, diligente, exhaustiva, continua, sin estigmatizaciones, con un enfoque diferencial y permitiendo la participación sin reservas de las víctimas, todas las acciones necesarias para determinar la suerte para la rehabilitación desaparecida bajo la presunción de que está viva, para lo que existe evidencia del contrario. Como parásitos de Sosa. Teníamos que desglosar de cada concepto. Pero también del enfoque diferencial, para nosotros es muy importante, porque si en la práctica, si no es lo mismo la desaparición forzada que otra desaparición. Y no entendemos esta idea de, hablemos de personas desaparecidas para abarcar, para tener todo el universo de todo tipo de desaparición. Pero el riesgo que siempre tenemos es invisibilizar con ello la práctica de desaparición forzada como una desaparición que tiene una naturaleza específica, menos en México y en América. Y un poquito respondiendo a la pregunta, pues no compite con la de Ayotzinapa, con la prisión de la verdad, ni con la de Ayotzinapa, ni con el decreto de la prisión de la verdad del 69 al 90, porque tienen dos naturalezas, bueno, una naturaleza distinta. Las dos primeras son por decreto presidencial. Ahorita sale Obrador, se acaban esas comisiones, si gana Claudia, las puede hacer un nuevo decreto, o puede continuar, o puede no continuar esas comisiones. El caso de Luis Gabriel, que son una sentencia judicial de una Corte de Justicia de la Nación, que digamos viene no de la presidencia, no del Poder Ejecutivo, sino viene esto del Poder Judicial, en un contexto también en el que están sumamente peleados los poderes, ¿no? O sea, también hay que entender que debemos que aprender a leer, desgraciadamente, la situación política para inclusive en qué momento colocar o no ciertas demandas o impulsar, porque también somos víctimas pues, de esta lucha de poder de los diferentes grupos que existen en el país. Y yo me recuerdo mucho la Ley General contra la Desaparición Forzada,
que estaba ahí batallando, muchas organizaciones en que existía una ley desde el 99 y nomás no se daba la coyuntura, no se daba la coyuntura. ¿No? Viene Ayotzinapa, los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, y Enrique Peña Nieto encuentra en esa ley una válvula de escape, y claro, no es la que queríamos, pero sí encuentra una solución, y ahí se abre una coyuntura, y muchos colectivos supieron leer esa coyuntura y dijeron, pues este es el momento, y nos metimos de lleno a aprobar esa ley, ¿no? O a redactar esa ley, etcétera. Pero fue una coyuntura política, que desgraciadamente lo abrió por la desaparición forzada de los 43 normalistas, una válvula de escape para Enrique Peña Nieto, y tampoco nos iban a dar todo lo que queríamos, ¿no? En este sentido también está siendo difícil interlocutar con el partido en el poder, con Morena, porque nosotros decimos, ellos sienten que no nos necesitan consultarnos, nadie. Ellos dicen, pues sí, el 80% del movimiento social está hoy es gobierno, eso es real. Muchos activistas son gobiernos y ellos dicen, pues ahora somos las víctimas, somos gobierno, somos el movimiento, entonces ¿por qué voy a consultarte a ti, minoría, que no quisiste sumarte al cuarto? Entonces sí tienen ese sentimiento de que no necesitamos consultarle a nadie y empiezan a suceder este tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor tienen buenas intenciones, pero tienen una ignorancia muy grande. Y ese es otro de los problemas, que no consultan con las víctimas, no consultan con las organizaciones y empiezan a generar mucho más discusiones. Porque también las organizaciones y víctimas no nos vamos a enfrascar en esas discusiones cuando el objetivo fundamental pues, es encontrar a los seres queridos. En ese sentido, pues este derecho a ser buscado, pues es que ya se está ejerciendo en la práctica. Aunque no lo garantice el Estado, pues los familiares lo están haciendo, lo están impulsando desde las comisiones, desde la Fiscalía, realizando investigaciones, realizando búsquedas, o sea, ya en lo real ya se está haciendo. Lo que se quiere es que se reconozca esa práctica, ¿no? Y que se proteja desde el Estado, ¿no? Si no, pues es difícil, y nosotros siempre le decimos, lo hemos visto, están las leyes, y hay leyes muy bonitas, y tenemos que tomar la ley, más si la revisamos párrafo por párrafo, le podemos sacar todavía mucho jugo, pero cuando estás con autoridades que no tienen voluntad política, pues, no avanzan, mientras no hay una voluntad de los tomadores de decisiones, decir, sí, encuéntrenlos, sí, búsquenlos, sí, investiguen. Todo mundo va a hacer lo posible, me refiero a las autoridades, para hacer lo menos posible. O sea, la política del menos esfuerzo, ¿no? Y ahí tenemos a la Fiscalía General de la República con 33 actos de investigación pendientes y hasta la fecha no ha contestado si las va a hacer, no los va a hacer, absolutamente nada. Tenemos la visita a Oaxaca que te tocó. ¿Qué te platico, no? Te platico, yo nomás recuerdo que le das al gobierno de Oaxaca que localice un terreno y le das las coordenadas, latitud, bueno, hasta por Google puedes encontrar y el gobierno dice que no haya ese terreno, ¿no? Así, no existe para él, ¿no? Pues sí, decimos, desgraciadamente, y estamos de acuerdo con los compañeros de Guanajuato, hay que agotar todas las instancias, incluso a la par lo nacional con lo internacional, incluso combinar, y eso es lo que aprendimos con la campaña nacional contra la desaparición forzada, que no está contrapuesta a la lucha en las calles, en el plantón, el grito, la movilización, la consigna, con estar sentado en la Cámara de Diputados, con estar con instituciones, con gobierno, exigiendo, o sea, no está contrapuesto. Desgraciadamente, a veces no nos da la vida, y eso es real. Estamos en desventaja porque muchos no somos abogados, no somos, pues ni siquiera éramos defensores de derechos humanos, y todo tenemos que aprenderlo a la marcha, y a marcha forzada, y también en un contexto de criminalización y estigmatización en nuestra contra. O sí, si no la tenemos fácil, pero yo creo que muchos familiares realmente han aprendido rapidísimo, y ahorita pienso que sí se puede, que siempre es momento de la reflexión, pero tal vez ahora pensar más estratégicamente, pensar que nosotros ya hasta apostamos mucho que va a ganar Claudia, no porque vamos a votar por ella, sino todo indica que eso, entonces hay que prepararnos a un escenario de la continuidad de la 4T. Ese es nuestro escenario, ese va a ser nuestra realidad al menos otros 6 años, y cómo colocar estos temas cuando pues ya nos borraron 20,000 desaparecidos, ¿no? Así de un plumazo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, Ala, desde el contrario.
No sé si quieres agregar algo, Alan. Sí, gracias. Nada más contestar pregunta que decían del auditorio. Desde la oficina no tenemos un registro propio acerca del universo de personas que están desaparecidas por motivos políticos. Lo que sí los organismos internacionales hemos planteado es que exista, y esto se dijo desde la visita del grupo de trabajo de desapariciones forzadas, un registro certero, objetivo, que tuviese información desagregada. Eso nos parece fundamental, ¿no? Más aún cuando se incorpora la categoría de desaparición forzada, desaparición por particulares, pero también rangos etarios, motivaciones, condición nacional, la interseccionalidad, ¿no? En términos de origen étnico, en fin, esto es una exigencia clara. Y ahora, de manera reciente, en el marco justamente del 6º aniversario de la ley, pues salíamos nosotros con un comunicado público señalando que esta necesidad de contar con un registro, pues no es exclusivamente en una lógica, digamos, de dimensionar, sino para que ese registro permite efectivamente desplegar las acciones necesarias para atender, para buscar, para prevenir, ¿no?, la conducta criminal. Y que estos registros tienen que hacerse de manera objetiva, imparcial, sin ningún sesgo político, sin ninguna intencionalidad política, ajeno a cualquier tipo de coyuntura y trazados pues con experticia, con independencia, y eso pues, me parece que sigue siendo una reivindicación muy fuerte. Yo nada más concluiría pues obviamente agradeciendo por la muy gentil invitación, alentar a que ahora en el marco del Día Internacional próximo domingo, ¿no?, el Día Internacional sobre el Derecho a la Verdad de las Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos, pues sigamos contribuyendo a esta reflexión, pero sobre todo una movilización en favor del acompañamiento a uno de los varios derechos del que son titulares las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, particularmente las de desaparición forzada y desaparición a partir de otras modalidades de carácter criminal. Muchas gracias, Alan. Vamos a dar por terminado este evento, no sin antes agradecerle a Alan García, que vino aquí a compartir con nosotros toda esta perspectiva que cumple con el objetivo de este foro, ¿no? El derecho a ser buscado, definición de la Suprema Corte de Justicia, sistema interamericano e internacional, y que forma parte de este evento más amplio que se llama Caminando hacia la definición del derecho humano a ser buscado como derecho autónomo. También agradecerle a Héctor Cerezo Contreras, Comité Cerezo, a Radio Común, que estuvo ayudándonos a la transmisión, Radio Jusco, y a la Facultad de Filosofía y Letras, que nos facilitó el espacio. Y bueno, les invitamos al siguiente evento, que se realizará el miércoles 17 de abril, con el foro El Derecho a Ser Buscado desde lo establecido en las convenciones contra la desaparición forzada. En ese foro nos acompañará Santiago Corcuera Cabezud, que fue expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Gaby Rivera, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, María Adela Antocolets, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y Cita Loyo, de Comité Cerezo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el 17 de mayo.